Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este impresionante tutorial de WordPress vamos a aprender cómo poner un chat de Telegram dentro de tu sitio web WordPress. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web y obviamente a los que se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro como administrador dentro de un sitio WordPress de prueba y lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin que vamos a necesitar. Para esto voy a ir a plugins, añadir uno nuevo, luego vamos a poner en subir plugin y aquí vamos a seleccionar el archivo que necesitamos. Voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan descargarlo. Pulsamos en seleccionar, seleccionamos el archivo que descargamos y pulsamos en abrir. Luego pulsamos en el botón instalar y esperamos a que el mismo quede configurado o listo para activar. Ahí ya queda disponible, como vieron es muy rápido, pulsamos en activar plugin y a partir de este momento tenemos listo nuestro chat de Telegram. Fíjense que si venimos hacia abajo en el menú se nos genera un nuevo paso de menú en el cual si pulsamos vamos a poder entrar a la parametría, que es lo importante, y ahora vamos a ver cómo configurar correctamente todo lo que necesitamos. Una vez que entramos en esta configuración, lo primero que se nos va a presentar obviamente es la posibilidad de crear un widget o esta burbuja flotante que nos va a dar acceso al chat de Telegram. Por ende, pulsamos en crear y aquí tenemos las distintas opciones. Si a alguno de ustedes se les complica porque viene en idioma inglés, pueden hacer botón derecho, traducir a español, al menos yo esto lo estoy haciendo dentro de Chrome, y me va a dejar todas las explicaciones en castellano. Igual vamos a ir viéndola una por una, así que no creo que tengan problema. Lo primero es el nombre del widget. Aquí deberíamos indicarle qué nombre queremos darle porque podemos crear varios con distintos formatos. Yo le voy a poner es chat de asistencia, le voy a dar ese nombre y fíjense que aquí abajo tenemos una serie de menús donde vamos a ir cambiando toda la parametría y obviamente tenemos un preview, es decir, cómo se va a ir viendo. Entonces, antes que nada tenemos que cargar la dirección. Acá ustedes cada uno debería poner el nombre de usuario que corresponde. Van a poner t.me barra y el nombre de usuario. Yo en este caso voy a usar el de mi cuenta. Y una vez que hicieron ese nombre o pusieron ese nombre, tenemos alternativas. Vamos a la primera, que es las burbujas de chat. Pulso entonces en esta alternativa y lo primero que se nos va a dar es el icono. Entonces vamos a pulsar, no hay tantas posibilidades, la verdad que no son muchas, pero tienen algunas para seleccionar. Vamos a pulsar aquí y vamos a volver hacia atrás y nos va a quedar el icono seleccionado. Después se nos da el texto de la burbuja. La verdad es que no tenemos obligación de ponerlo, pero si queremos poner chat de asistencia, nuevamente, como para poner lo mismo. Insisto que acá van a ir viendo cómo ya va cambiando permanentemente todas estas opciones. También quiero dejar claro que estamos usando la versión gratuita, obviamente, y que ustedes posteriormente, si quisieran, podrían comprar la paga, pero la verdad que no vale la pena, con esto tienen más que suficiente. Volvemos hacia atrás, ya tenemos lo que sería el dibujito de nuestra burbuja con su texto. Seguimos con el encabezado del chat. Acá se nos permite, por un lado, poner el nombre. Yo en mi caso obviamente voy a poner Cispa. Podríamos poner un subtítulo. Y acá, por ejemplo, podríamos poner respondo en minutos. Esto es como este subtítulo que ustedes ven aquí abajo. También podrían ponerlos personalizados. Siempre disponible para ayudarte. Así que pueden poner lo que ustedes quieran sin ningún tipo de problema. Y una vez que tienen su texto, voy a volver hacia atrás. También obviamente teníamos la imagen. Yo lo que voy a hacer es cambiarlo. Acá pueden decir que muestran imágenes ya de la librería todas, masculino, femenino. Obviamente podrían elegir, digamos, qué tipo de alternativa quieren poner. Esto es como hacer una especie de filtro. Pero también tienen la posibilidad de que en lugar de elegir de la librería pongan subir personalizado, que es lo que voy a hacer yo. Voy a subir una imagen, voy a seleccionar un archivo. Acá pueden elegir de la propia biblioteca de medios o subir un archivo directamente a mano. Yo voy a subir, por ejemplo, mi logo. Una vez que subió, pulsan en seleccionar y lo que hicieron ahí es darle una imagen personalizada. Acá tengan presente que ya podrían ir poniendo guardar y salir o seguir con la parametría. Acá habrán notado, esto por lo menos a mí me sucedió, no sé si a ustedes les va a suceder, que justamente cuando cambio esta parte, el subtítulo,
se me borra lo que sería la previsualización. Pueden seguir, no se preocupen, va a funcionar igual. Yo voy a volver hacia atrás. También lo que pueden hacer es guardar chat. Y fíjense que acá ya se nos creó, digamos, lo que sería el chat número 1 con el formato. Y después pueden pulsar en editar. No siempre que vuelvan va a aparecer la previsualización. Pero entrando y saliendo, fíjense que a mí sí me pasó. Ya tengo de vuelta mi imagen. Y tiene todo, ¿no? Ya tiene mi logotipo, tiene, digamos, el subtítulo. Se ve que es una especie de bug, pero bueno, no es grave y además si configuran todo, aunque no lo vayan viendo, va a funcionar igual. Seguimos entonces, configuramos la burbuja, configuramos el encabezado, tenemos el mensaje de bienvenida. Acá fíjense que me dice, hola, puedo ayudarte. Esto acá obviamente, recuerden que yo puse traducir, ¿no? Por eso está, pero si lo tipeamos, digamos, a mano, les va a quedar y pueden poner lo que quieran, ¿no? Fíjense que yo lo estoy poniendo ahora completamente a mano. Por ende podrían poner el mensaje que ustedes quieran. Voy a volver hacia atrás. Nuevamente se habrán dado cuenta que se fue la imagen predeterminada. Pero bueno, insisto, no se preocupen porque eso va a seguir funcionando. Tenemos el botón de iniciar chat. Acá, por ejemplo, podríamos poner iniciar. Simplemente cambiarle el texto. Esto si lo quiero mostrar o no. Con esto voy a volver nuevamente hacia atrás. Ya configuramos toda la parte de contenido. Dijimos cómo va a ser la burbuja, cómo va a ser el encabezado, cómo hacer el mensaje de bienvenida, cómo va a ser el botón de iniciar chat. Voy a volver a hacer este truco, voy a guardar, voy a volver a editar, simplemente para que puedan verlo cómo va a quedar terminado con el mensaje de bienvenida. Acá ya lo tienen totalmente disponible. Pero obviamente todavía no terminamos todo y lo vamos a probar. Obviamente vamos a terminar probándolo para que vean que funciona. Yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy en primera instancia a seguir con el menú donde viene ajustes y tenemos la posición. En la posición lo pueden poner flotante como una burbuja, que es lo que están viendo. Insertar la burbuja pero en el medio, digamos, o ponerlo como si fuese parte de una ventana. Yo le voy a dejar el estándar, que es una burbuja, como lo ven aquí abajo. También podrían que esa burbuja decir que lo quieren poner a la izquierda, o al centro, o a la derecha. Así que esto es bastante importante dependiendo lo que es el diseño de su sitio. Después tiene la parte de configuración de lo que serían las páginas, en qué páginas los quiero poner, si en páginas específicas o en todo el sitio, si quiero en dispositivos móviles o solo en escritorio. Esto también es importante. Yo lo mantendría en ambos, pero podrían decir que solo lo quieren en móviles para que abra el chat. El tipo de visitantes, si lo quiero solo para nuevos visitantes, para todos o para los que regresan. Eso podría llegar a ser, digamos, una alternativa para decir no quiero que a todo el mundo le aparezca. Y también tenemos fecha y hora. Esto ustedes podrían determinar, doy un ejemplo, que ni los sábados ni los domingos, si quisieran, esté disponible, porque ustedes, por ejemplo, en su canal o en su empresa no responden durante esos días. Directamente no ponemos la ventana de chat para que el visitante no escriba y sienta como que no le respondieron. Entonces, todas estas configuraciones sí son bastante importantes que las tengan presentes. Tenemos los activadores de chat abiertos. Acá fíjense que puedo ponerle si quiero que se active a los N segundos de abrir una página o tiempo en el sitio en particular. Así que bueno, según el desplazamiento o la posición de la página, tienen, digamos, activadores que por defecto es apenas inicia el sitio van a tener el chat, pero si ustedes quisieran que aparezca después de un tiempo o cuando entra a una página particular, por ejemplo la de asistencia, podrían hacerlo perfectamente. Vuelvo para atrás, está la parte de notificaciones, pero en este caso en particular las vamos a mantener tal cual como están. Y nos quedaría nada más, antes de hacer la prueba final, ver la parte de estilo. Y esto también creo que es muy importante porque en primera instancia podría definir lo que serían los colores. Ustedes saben, por ejemplo, que en mi sitio de Cispa es tendiente al color rojo. Entonces yo por eso, bueno, lo quiero tendiente a mi sitio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el botón o la burbuja en rojo. Podemos poner directamente lo que sería el encabezado en rojo. Y finalmente tenemos el botón de iniciar que, imagínense, lo vamos a poner en rojo. Con eso entonces ya tengo toda la burbuja, los colores y la ventana con la imagen o el color que tiene mi sitio. Finalmente tenemos la parte del botón. Podríamos darle, digamos, un cambio respecto de cómo queremos los formatos, pero fíjese cómo va cambiando acá el botón de iniciar, que sería el radio. Yo lo voy a dejar como está y voy a volver hacia atrás. Con eso entonces, ahora sí terminamos de configurar todo. Voy a pulsar en guardar y salir y vamos a ver cómo hacemos ahora que este botón que creamos
¿cómo lo puedo poner dentro de mi sitio? Para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar este shortcode, es el botón derecho, copiar. Una vez que hicimos esto, vamos a ir a páginas, todas las páginas. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, es editar la página donde inicialmente queremos. Yo lo que voy a hacer es ponerlo en el home, asumiendo que vamos a querer que esté en todo nuestro sitio. Así que voy a poner editar con Elementor, en mi caso. Y una vez que abra el editor, ustedes realmente pueden poner este shortcut donde quieran. Esa es la realidad. Pero bueno, una buena recomendación es bajar y ponerlo como parte, digamos, de un footer. Lo pueden poner dentro de cualquier parte. Vamos a hacer una cosa. Yo simplemente voy a incorporar, no sé, voy a poner una nueva sección para no generar problemas y que se entienda. Pero si ustedes ya tienen, podrían ponerlo en cualquiera de las que están acá. O inclusive si tienen el editor del footer, lo pueden poner acá. Lo que voy a hacer ahora es, dentro de esto, vamos a buscar acá en Elementor. Sepan también, obviamente, que lo pueden poner con Gutenberg. Voy a arrastrar el shortcode y acá obviamente lo voy a pegar. Una vez que lo tenemos hecho, voy a pulsar en actualizar la página y con eso ya lo tendríamos disponible. Cierro mi página y vamos a probar el funcionamiento. Voy a abrir mi blog. Acá lo tienen disponible. Fíjense que teníamos un sitio de prueba, funciona perfectamente. Yo puedo hacer scroll hacia abajo y si bien lo puse en el pie o en un encabezado, fíjese que a la vista no se ve porque la burbuja lo que hace es quedar flotando. Lo importante es que la página lea el shortcode. Insisto, lo pueden hacer con Elementor o con Gutenberg y vamos a probar cómo opera. Si yo pulso en asistencia, lo que va a suceder es que se abra la ventana o la burbuja, perdón, tal cual como dijimos, con los colores, con el logotipo, con el mensaje predeterminado. Y si yo pulso en iniciar, lo que va a ocurrir es que me va a llevar hasta Telegram. Una vez que estoy en Telegram, podríamos poner hola Cispa, imagínense que me estarían escribiendo a mí. Voy a dar Enter y me va a estar mandando el mensaje perfectamente. Y en este caso ustedes no lo van a poder ver, pero yo voy a responder hola a todos. Y es más, no voy a decir en mi mensaje, lo van a ver directamente en pantalla. Ahí tienen mi mensaje. Espero que todos no solo lo lean, sino que lo cumplan. Por favor dejen su chat. Con esto terminamos el tutorial. Espero que les haya gustado. Tienen un chat de Telegram totalmente incorporado a su sitio WordPress. Voy a cerrar y voy a volver a lo que sería la ventana de inicio de mi sitio. Si les gustó, como les dije recién, por favor dejen su like, suscríbanse, que eso apoya muchísimo a los creadores a poder seguir generando contenido y poniendo esfuerzo en todo este material que uno crea. Suscríbanse a la campanita para recibir nuevas notificaciones y por favor les pido, dejen en los comentarios si quieren más de Telegram. Si realmente les gusta, déjenme un comentario que diga quiero más Telegram. Así seguimos con otros tutoriales. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los países que siempre me apoyan y los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena de WordPress y al tutorial anterior. Un abrazo enorme. Chao.